Ha sido una palabra que el Señor ha puesto nuevamente este año en mi corazón para compartir con ustedes. Hace 8 días no estuvimos, mi esposa todavía está lejos, pero les manda muchos saludos. Yo estaba por allá en una reunión familiar celebrando los 80 años de la abuelita. Gracias a Dios por esos 80 años. Una mujer de fe que nos inspira. Pero sé que estuvo también aquí Edgar compartiendo la palabra. ¿Cuántos estuvieron con Edgar hace 8 días? Qué palabra tan bella de generaciones, que fue bien especial, que recibimos también parte de lo que Dios también quiere enseñarnos y compartirnos. Pero quiero continuar con esta serie de creyente a discípulo. Para las personas que de pronto nos acompañan por primera vez o que tal vez no han venido a estas enseñanzas, quiero decirles que hemos hablado de la importancia de no simplemente creer, sino también pasar a un proceso transformador, que es el discipulado, el ser discípulos. El creer trae salvación para nuestra vida, pero el discipulado trae un proceso de transformación importante y necesario para nosotros. Y hablábamos la primera vez que para poder pasar de creyente a discípulo es necesario que pasemos de ser hijos del temor, que temen a todo lo que Dios quiere hacer en la vida de uno, a pasar a ser hijos que aman a Dios, que actúan desde el amor, que toman decisiones desde el amor y no desde el temor. No me quiero ir al infierno, entonces por eso hago esto, sino que desde el amor, amando lo que Dios ha hecho por ustedes, por cada uno de nosotros, actuamos. También otra de las cosas que hablábamos hace un tiempo es que hace 15 días, ¿no? ¿Cuántos estuvieron hace 15 días? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la enseñanza? Pastor, no me pida tanto. Hablábamos hace 15 días de que Dios quiere, Jesús enseña acerca de que seamos pescadores, que el deseo de Dios es que seamos discípulos que aprenden a pescar, o desde nuestra habilidad, de lo que sabemos hacer, hagamos eso que conecta con personas, que transmite lo que Jesús también quiere hacer con otros. Si hay algo que Jesús quiere enseñar es que seamos pescadores de personas. Es lo que Él es maestro, de lo que Él quiere que sus discípulos aprendan. Pero quiero enseñarles, compartirles el día de hoy acerca de otros asuntos también importantes, acerca de lo que es pasar de creyente a discípulo. Quiero afirmar esta palabra, esta frase que he puesto aquí adelante, y es que creer te salva, pero el discipulado te transforma. El discipulado trae transformación para tu vida. No solamente Dios quiso y planeó que su Hijo viniera para que usted y yo fuéramos salvos. Hay un plan mucho mayor de lo cual somos parte de esto tan grande que Dios quiere hacer. Juan capítulo 8, versículo 31, en la Nueva Versión Internacional nos dice esto, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y cambiábamos esta palabra de judíos por fontibonenses, tal vez, por bogotanos, por colombianos, que Dios quiere que ustedes, a nosotros que hemos creído en Él, nos mantengamos fieles a sus palabras para ser verdaderamente discípulos. Hay una diferencia entre creer y ser verdaderamente discípulos de Jesús. Si tú tienes miedo a ser discípulo, no, pastor, yo no quiero ser un pandereto lameladrillo. Quiero decirte que Dios tiene un propósito asombroso con aquellos discípulos que se disponen, que son verdaderamente discípulos. Hace muchos años, los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino, o los que creían en Jesús. Pero la palabra cristiano salió de personas externas que no eran cristianas, y fue como una forma de burla de alguna manera a hablarse de los cristianos. Entonces cuando le decían, este es un cristiano, ¿sí? Como cuando le decían, este es un pandereto, ¿sí? Una forma de burla. Este es un lameladrillo, este es un aleluya. Era una forma de burla y no era necesariamente algo que fuera con lo que uno quisiera hacerse reconocido, que uno quisiera que le dijeran. Era algo con lo que los demás hablaban. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? Sí. Nos gusta ahora que nos digan cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, creo en Cristo. Pero no necesariamente una persona que es cristiana es una persona que es discípulo.
Y no porque este término no haya salido del corazón de Dios esté mal que se diga que es cristiano. Hay cristianos que creen en Jesús, ¿sí? Pero hay cristianos que son discípulos de Jesús, o a lo que llama Jesús verdaderos discípulos. Quiero invitarte con esta serie de enseñanzas a que tú y yo seamos verdaderos discípulos, cristianos que son discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? Hablamos de ella hace unos días atrás, unos domingos atrás. El creyente, su motivación principal es recibir bendición. Que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. La del discípulo es ser formado. No solamente espera que Dios lo bendiga, también uno espera que Dios lo bendiga, pero no es su motivación es recibir transformación. Dios, hazme a tu imagen. La relación con Jesús del creyente es verlo como el Salvador. Jesús es el que me dio salvación y de Él recibo eso. Él es mi Salvador. Mientras que la de un discípulo es verlo como su Señor, como su Maestro. Quiero que me enseñes qué tengo que hacer. No solamente una relación impersonal, sino una relación mucho más personal de maestro. El objetivo del creyente es recibir ayuda de Dios. Dame, Señor, yo soy primero, dame. Para mí, ¿qué hay? Para mí. Mientras que la del discípulo es dar a otros. ¿Qué de lo que me das puedo dar a otros? ¿Y cómo reflejo tu imagen a los demás? La relación con la Biblia del creyente es que la cree. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? La creemos. Decimos, si Dios me habla a través de ello. Claro que hay personas, tal vez cristianos, que creen que la Biblia ha sido tergiversada por hombres y que yo no creo tanto en la Biblia. Bueno, eso es otro asunto, ¿sí? Hay que creer en la Biblia. Pero el cristiano normalmente cree que Dios habló a través de la Biblia. El discípulo no solamente cree que Dios habló a través de la Biblia, sino que cuando lee la Biblia dice, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué cosas de mí no te gustan y no te agradan y tengo que hacer? Eso hace un discípulo. No solamente la admira y la aplaude y dice, pastor, qué sermón tan lindo que usted predicó, sino que también dice, pastor, ay, tengo que cambiar esto. O cuando le lee en su casa, dice, wow, Dios, perdóname por esto que he hecho mal, voy a empezar a cambiar en esto en mi vida. Eso hace un discípulo. Paso rápidamente porque esto ya lo hablamos hace 15 días. La devoción de un creyente, para las personas que no estuvieron hace 15 días, usted puede encontrar en el canal de YouTube de la iglesia todas las enseñanzas acerca de esta serie. Devoción, el creyente pide oración por sí mismo. Su enfoque de devoción, de pedir a Dios, de acercarse a Dios es, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, provéeme, y todo enfocado en sí mismo. Eso lo hace un creyente. El discípulo va más allá y se enfoca en orar por otros, en pedir por la petición de otros, en interceder por otros y decirle, Señor, ayuda a ellos que están pasando necesidad. Todo esto es la diferencia de un creyente a un discípulo. Es lo que le transmití a través de palabras, pero quisiera que a través de este video usted pudiera entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver este video. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera.
Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Bueno, ¿vos qué querés ser? ¿Creyente o discípulo? Ponete la camiseta. De alguna manera, de alguna manera es mi muletilla, ¿no? Pero sí, Dios quiere, Jesús quiere que tú y yo seamos discípulos. Es lo que Él ha venido a ser, maestro también, no solamente Salvador, sino también maestro. Y por eso quiero hablarte que una de las cosas que debemos hacer para poder pasar de ser creyentes a discípulos es pasar de creer a ser familia. Entender que somos parte de una iglesia. Como decía el video, y lo tenía en las diapositivas, el creyente asiste a la iglesia mientras que el discípulo sabe que es la iglesia lo que Dios ha querido hacer. Si bien la fe empieza de una manera muy personal y muy solitaria, ¿no? También la persona creyendo, yo creo que Dios es mi Salvador, que Dios es el único Dios, que Jesús es mi Salvador, y es muy personal, de manera muy personal. El discipulado es caminar juntos, no es algo solitario, ¿sí? Creer es lo que tú crees de parte de Dios de manera muy personal, pero el discipulado tiene que ser algo continuo y tiene que ser algo masivo, algo en conjunto, y no hacerlo en solitario. Nadie puede llegar a ser un verdadero discípulo de forma aislada. La soledad nos vuelve vulnerables, mientras que la comunidad nos vuelve fuertes. Cuando estás solo te vuelves quizás alguien mucho más vulnerable a un ataque, a una debilidad, a una recaída. Pero cuando estás en comunidad te haces mucho más fuertes. Juntos somos más fuertes. Y el desafío que quiero dejarte hoy, iglesia, es que pasemos de ver la iglesia como un lugar al cual asistir, a verla como la familia en la que yo vivo. Hechos capítulo 2, que es el versículo principal por el cual quiero hoy enseñar esta verdad y este principio, nos muestra el camino a recorrer para ser discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Tengo la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene una versión ahí en su silla, en su puesto, léala conmigo y juntos descubramos cómo pasar de ser creyentes a discípulos. Versículo 42 dice de esta manera: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Bien, esto es lo que pasaba con los creyentes. Y estamos en el capítulo 2, que el capítulo 2 inicia con un avivamiento, con un mover del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. En capítulo 2, versículo 1, empieza a haber un mover del Espíritu Santo avivando con lenguas de fuego, dice la Biblia. Aparecía como con lenguas de fuego los creyentes que estaban ahí en ese lugar pidiendo a Dios y creyendo en Jesús. Y en ese momento, cuando aparecen las lenguas de fuego, ellos empiezan a hablar en lenguas, a hablar acerca de que Jesús es el Salvador.
y hacerlo verbal, lo que ellos creían, hacerlo verbal. Y en ese capítulo 2 avanza hasta este momento en donde tantas personas que creyeron se dedicaban a algo específicamente en su vida. Mi querido y querida hermana, si tú has venido a este lugar preguntándote ¿qué debo hacer ahora como cristiano? Esto es un camino para saber qué debes hacer como cristiano para poder crecer, para poder dejar de ser un creyente y ser un discípulo. Y los creyentes se dedicaban a esto. Una versión dice dedicar, la Nueva Traducción Viviente dice dedicar, pero la Reina Valera dice perseveraban. O sea, estaban ahí constantemente enfocados en esto. ¿Y a qué se enfocaban en su vida? ¿A qué se dedicaban? Lo primero es a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles nos lleva a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y lo hacían todos los días. ¿Cómo hago para pasar de creyente a discípulo? Dedica tu vida todos los días a saber qué dijo Dios para tu vida. ¿Qué quiere Dios que tú aprendas a través de la Biblia? Hoy tenemos las enseñanzas de los apóstoles guardadas en la Biblia, pero básicamente en los evangelios, sobre todo en las cartas, en el Nuevo Testamento. Pero ellos recibieron, los apóstoles, las enseñanzas que daban los apóstoles eran lo que habían recibido de Jesús. Esta mañana una hermana me dijo: pastor, yo estoy anotando sus mensajes porque se los estoy compartiendo a otra señora. Entonces yo vengo, lo aprendo, lo anoto y después voy y se lo doy a ella. Yo dije: fabuloso, qué bueno que estás haciendo eso. De eso se trata, que tú recibas, aprendas y luego le compartas a otros de lo que has recibido. Eso hacían los apóstoles. Contaban las parábolas que Jesús contó. Daban las enseñanzas que Jesús les habían dado. Y esas eran las enseñanzas de los apóstoles. También lo que el Espíritu Santo ponía en sus vidas para compartir. La enseñanza de los apóstoles es algo en lo que usted y yo debemos perseverar todos los días. Mis queridos hermanos, permítame, les piso un callo o le incomodo. Porque no se trata solamente de una enseñanza que se recibe cada 8 días. Lea estos pasajes en su casa con tiempo. No lo hacemos nosotros ahora por tiempo, pero ellos lo hacían todos los días. Y por las casas no dejaban de hacerlo. Esto que está aquí en este versículo. Todos los días y por las casas. Todos los días hay que dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles. Lo siguiente es a la comunión fraternal. Por favor, mire la persona que tiene al lado suyo y piense: comunión fraternal, comunión entre nosotros. Definitivamente hay algo maravilloso en la comunión fraternal y sobre todo espiritual. Si hay algo que hacían también los creyentes del primer siglo, es que se dedicaban a una comunión fraternal entre hermanos. Sabían que no se trataba solamente de ir a un lugar y luego desaparecer. Yo me hago en la parte de atrás, pastor, porque se acaba el servicio y yo me desaparecí. No hay comunión fraternal en un ambiente donde no hay relaciones. Y como iglesia queremos ser muy intencionales, y lo hemos hecho en los últimos años mucho más, en formar relaciones en la iglesia. Queridos hermanos, el común o el dicho es que usted no viene aquí a la iglesia para hacer un club social. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Sí. No, sí somos un club social. Porque nos interesa que haya relaciones sociales entre nosotros. Nos interesa que seamos una comunión fraternal. Y por eso tenemos que quebrantar pensamientos de: yo no voy allá a la iglesia para hacer amigos. No, ¿qué tal eso? Uno no vaya a la iglesia para eso. No, sí va para eso. Va para una comunión entre hermanos. Fraternidad habla entre hermandad, entre relación entre unos y otros, para hacer familia. Es lo que Jesús quiso hacer. Era el proyecto de Jesús, hacer iglesia. Y eso viene de comunidad fraternal. Lo siguiente era la participación juntos en las comidas. Aleluya. La comida también estaba incluida. ¿A cuántos les gusta la comida? Es que sin comida no entran muchas cosas. Yo conozco personas que cuando tienen hambre se transforman. Sí, no reciben nada. Queridas mujeres, ¿quiere saber cómo es la opción, la forma para que su esposo le reciba algo?
dele un buen plato de comida y luego ahí sí dígale, quiero que hagas esto. Muy seguramente va a tener la capacidad mental para recibir todo, pero es que yo le pedí a usted que hiciera y no hizo nada. Sí, se le olvidó porque tenía el estómago vacío. Jesús enseñaba en las mesas. Se sentaba en las mesas y hablaba con la gente porque en las mesas había comida, había alimento, y en medio de alimento había relación y había forma de enseñar. En los grupos vida hacemos esto. Tiene estos 4 elementos importantes. Uno de ellos es la comida, y en medio de la comida también compartimos y somos familia, porque cuando hay comida hay algo bueno, siempre hay algo bueno ahí. Bien, y lo último dice la oración, porque la oración es algo que nos conecta espiritualmente con los demás. Abrimos ventanas de los cielos cuando oramos. Dios quiere hacer cosas en medio de nosotros, pero por eso dijo, oren, clamen, dice el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero si no clamas, ¿cómo te respondo? Hay que orar, y la oración es elemento clave también para pasar de ser solamente creyentes a ser discípulos. Por eso, como primer punto, quiero hablarte que una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta para pasar de creyentes a discípulos es que no hay discipulado sin un caminar juntos. Puedes creer, puedes aumentar tu fe un montón, pero no puedes ser discípulo si no andas de la mano de otros. El pasaje de Hechos que leíamos ahorita decía que los discípulos, los creyentes, se dedicaban. No dice que uno se dedicaba a esto, otro, sino que juntos se dedicaban. Eso habla de un pensamiento en conjunto, de un estar de acuerdo, de un caminar haciéndolo juntos. Y es que, mis queridos hermanos, la Biblia, ¿me presta atención? ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos se fueron ya a Plutón? Amén, amén. Estamos aquí. La Biblia no describe a un creyente solitario. No hay un discípulo en la Biblia que diga, y estaba ya solito, porque estaba en la cárcel, pero en la cárcel se hacía otros discípulos. Pero llegaban allá también discípulos a acompañarlo en medio de la cárcel. La Biblia no describe que el crecimiento de discipulado sea por medio de la soledad. Al contrario, describe una comunidad que vive, crece, ora, sufre también, aprende, celebran juntos. Eso habla acerca de lo que Dios quería, el centro de lo que Dios quería hacer con la comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una comunidad perfecta. Y en Génesis, cuando Dios ve al hombre, lo vio solo y ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? La palabra hombre no habla acerca del género, habla acerca del ser humano. Cuando Dios vio al hombre, ser humano, lo vio solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? No es bueno que este hombre, aparte de hombres, somos malísimos estando solos. ¿Cuántos me respaldan en este pensamiento? Sí, necesitamos una ayuda idónea, solteros, necesitamos una mujer, pero también solos somos muy vulnerables. Y Dios, cuando nos vio solos, dijo, necesitas comunidad. Lo mismo pasa con Israel. Cuando Dios piensa en hacer algo en medio del mundo de ese momento, piensa en pueblo. No piensa en individuos solamente, no piensa en pueblo. Quiero hacer algo en medio de un pueblo, en una comunidad. No lo hacía cada uno por su lado. Tampoco era un consumo espiritual que dijeran, bueno, Dios, dame, ¿qué quieres proveerme a mí? Sino que era lo que Dios quería hacer en medio del pueblo. Jesús formó un grupo de discípulos. No fueron seguidores dispersos. Jesús no fue por allá y le dijo, oiga, venga, sea mi discípulo, pero aquí ya vengo, voy a formar a otro discípulo. Venga, sea mi discípulo, pero espéreme aquí. Y no iba con discípulos separados cada uno, sino todos iban juntos en comunidad, porque era lo que Jesús quería hacer, que entendieran la importancia de la comunidad. Y es así como nace la iglesia, como nace una familia espiritual. Y era algo que se hacía cada día en un caminar juntos, una nueva forma de existir. Y es que, mis queridos hermanos, ¿están aquí conmigo? El ADN del discipulado es comunidad.
El ADN del discipulado es caminar juntos, es el ADN. Por eso el apóstol Pablo enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, el ADN del discipulado, diciendo: por lo tanto, en la Reina Valera contemporánea dice así, dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Mira, si tú quieres ser animado, lo puedes hacer también personalmente ahí, en tu tiempo con Dios, recibes fortaleza. Tu enfoque no es solamente que el pastor me ore, ¿no?, que mi líder me ore, sino también lo que Dios me da, porque el fundamento principal es Dios. Pero si hay algo que ocurre en la comunidad es que nos animamos y nos edificamos unos a otros. Ahí no dice anímese y edifíquese usted solito, sino anímense. ¿Y cómo se hace eso? Sino en una comunidad. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Si no es en comunidad. Yo sé que es difícil, hay hermanitos difíciles, me ofenden, me duele, pero hacemos parte de una comunidad que nos edifica con la forma de ser de unos de otros. Tengo una imagen aquí adelante de unos árboles. A este lado tenemos unos árboles solitarios. Y cuando los árboles van creciendo, sacan sus raíces y se aferran a la tierra. Pero sabes que en medio de una tempestad, en medio de unos vientos fuertes, los árboles solitarios están más propensos a caerse y a soltarse que los árboles que están unidos a los bosques. Estos árboles, cuando vienen los vientos fuertes, sus raíces tienden a desprenderse. Y nosotros como cristianos, nuestras raíces están en el fundamento que es Cristo. Pero Cristo sabía que era importante una comunidad que nos hiciera entrelazar nuestras raíces unos con otros y que pudiéramos soportarnos y ayudarnos unos a otros, fortalecernos y edificarnos por medio de esa relación. Y por eso es que cuando hay una comunidad unida en las relaciones y en el club social que no quieren a veces que tengamos, es que podemos pasar diferentes dificultades en nuestra vida. Un cristiano unido a una comunidad puede ir más lejos. Jesús discipuló viviendo con los discípulos y no solamente predicándoles. Jesús no solamente se unía a la multitud que tenía, como les decía hace 15 días, tenía 5,000 personas en un momento, con solamente hombres, no contando mujeres ni niños. Las mujeres son el 60% normalmente de la asistencia de una reunión dominical. Entonces imagínense, en ese tiempo podrían ser por lo menos el doble. Habían 10,000 personas, hombres y mujeres, y aparte los niños, otro monto más. 10,000 personas en un lugar escuchando a Jesús. Pero Jesús sabía que habían una multitud enorme, pero habían poquitos discípulos. Y a esos discípulos Jesús les enseñaba. A la multitud le decía: la parábola dice esto. Y la multitud, la parábola, ¿qué habrá querido decir Jesús? Pero los discípulos se acercaban a Jesús, le decían: Jesús, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y Jesús les explicaba la parábola. Bueno, la parábola quiere decir que la semilla significa esto, que el rey significa esto, y les explicaba las parábolas. Era el objetivo de Jesús. Jesús caminó con ellos diariamente, comió con ellos, viajó con ellos, lloró con ellos y los corrigió en equipo. Mis queridos hermanos que están en este lugar, Jesús no solamente quiere hablarte cada 8 días, quiere enseñarte todos los días por medio de una relación grupal, de comunidad. Y es que Jesús sabía que para ser discípulos de verdad, mis queridos hermanos, había que metérseles al rancho. Había que meterse en el diario vivir de las personas, en el cómo decidían, cómo se levantaban, qué hacían en su diario vivir para poder transformar su manera de ser. El cristianismo no se trata solamente de que usted venga aquí del diezmo, asista, chequee su asistencia a un lugar y ya. Lo que Dios quiere es meter dentro de tu vida
toda su identidad y todo su ser para vivir como Él quiere que vivamos, de la mejor manera. Por favor, diga conmigo: Jesús se me mete al rancho. Se le mete al rancho, en decisiones, en todo lo que usted tenía que hacer. Y por eso Jesús forma a estos discípulos. Me he dado cuenta con mi hija que para enseñarle a ella a hacer algo, tengo yo que formarle y mostrarle cómo hacerlo. A veces me siento y le digo: amor, no, así no se hace así. Menos. Pero hay momentos en donde no. Entonces le digo: Salomé, cepíllate los dientes. Y sí que me ha costado. Yo no sé si a las mamás o papás también les habrá costado que sus hijos aprendan a cepillarse los dientes. Pero le decía yo a una mamá: oiga, ¿cómo hace usted para cepillar los dientes a su hijo? No, es muy difícil tocar. ¿Y cómo me ha funcionado a mí? Me siento yo con Salomé, ¿sí? Cojo mi cepillo de dientes y empiezo al ritmo de ella a cepillarme los dientes. Acá arriba, acá. Y ella. Ahora acá abajo. Ahora acá. Ahora por dentro, ahora la lengua. Y lo hacemos juntos, ella imitando lo que yo hago. Es lo que Jesús quería hacer con nosotros, hacerlo en nuestro diario vivir y enseñarnos cómo hacerlo, que fuéramos imitadores de cómo Él lo hacía. Un creyente no solamente se convierte en discípulo solo por escuchar sermones, sino por compartir vida con otros creyentes. De esa manera una persona se hace discípulo. Y mira, y yo quiero pisar otro callo. Bien, si escuchas sermones en YouTube. ¿A cuánto les gusta escuchar sermones en YouTube? ¿Te gusta escuchar sermones? Maravilloso. Subo en mis estados las predicaciones de Dante Gebel que aparecen en TikTok. Me parece maravilloso, excelente. Pero no solamente Dios quiere que tú escuches sermones, porque el escuchar sermones y el conocimiento no transforma mi vida a como lo hace el convivir en comunidad. Tú y yo somos hachas, y el libro de Proverbios, es decir, es una analogía, somos como hachas. Pero el libro de Proverbios dice que hierro con hierro se afilan. La persona que tienes a tu lado en la comunidad te afila. Y queridos, que nos afilen duele. Que te saquen filo para que hagas lo que fuiste creado a hacer, duele. Pero es necesario. Y es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. ¿Quieres ser un hacha afilada o un hacha desafilada que no es usada para nada? Dios quiere que seamos útiles. Y la comunidad es el diseño que Dios quiso hacer para que fuéramos productivos. Y entonces, ¿qué produce más en nosotros la comunidad? La comunión, la comunidad forma en nosotros nuestro carácter. Por favor, diga conmigo: carácter. Algunos entienden carácter como el mal genio, ¿sí? Algunos dicen: esa persona sí tiene un mal carácter, ¿no? O un carácter muy fuerte. Es de mucho carácter. Cuando la Biblia habla de carácter, no se refiere al temperamento, sino se refiere a lo que tú tienes dentro para dominar tus emociones, para manejar tu vida, para tomar decisiones. Es esa voluntad firme que hace lo que se debe hacer. Y el carácter es lo que Dios quiere formar dentro de ti y dentro de mí. Dios quiere formar el carácter de Cristo. Por favor, repita eso conmigo una vez más. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo que Dios quiere formar dentro de su vida, dentro de mi vida. ¿Y cómo forma el Señor el carácter? Por medio de la comunidad. Una de las cosas que es el carácter de Cristo, nos habla el libro de Efesios, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia. Pare un momentico ahí. ¿Cómo aprendes tú a tener amor si no es en comunidad? El cristiano alejado, y hay unos cristianos que piensan de esta manera y tienen su filosofía, es: yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. ¿La has escuchado alguna vez? Yo la he escuchado varias veces. El cristiano piensa: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Estás siendo un creyente, pero no estás siendo un discípulo.
Porque ¿cómo aprendes a amar a alguien si no es por medio de una verdadera comunidad? No una asistencia, ¿no? Una verdadera comunidad. ¿Cómo aprendes a amarlo? ¿Cómo creces en el amor? Pastor, pero eso es el fruto del Espíritu Santo. Sí, pero solamente se da cuando está en comunidad. Ahora, ¿qué me dices de la paciencia? ¿Cómo aprendes a ser paciente? Señor, dame paciencia. Ahora sí, ya salí paciente de este lugar, ¿no? Salí paciente, pero para enfermería. Porque no vas a ser paciente hasta que no tengas un trato con alguien que te ayude a ser paciente. Mi papá me ve a veces con Salomé y me dice, usted sí es muy paciente. Y yo, papá, la procesión va por dentro. Pero aprende uno a ser paciente cuando hay alguien que le ayuda a moldear su paciencia. El fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter es que nos identifiquemos por ser pacientes. Y si no somos pacientes y explotamos con facilidad, es porque todavía necesitamos más de comunidad. Siempre lo necesitaremos, pero más de comunidad para ser más pacientes. Y eso es crecer en nuestro carácter. Dios usa gente difícil, mi querido hermano, dentro de la iglesia para moldearnos, y nos usa a nosotros para moldear a otros. Dios quiere usarte para moldear a alguien. Ese hermanito cansón. No, pastor, yo nunca me he peleado con nadie en la iglesia. No. Pero ¿qué tal cuando te dicen, hermano, siéntese bien adelante, por favor? Esta es mi silla, no me la vaya a quitar. Yo me siento atrás porque esta la compré. Pero cuando tú eres confrontado en tu forma de pensar por alguien más para poder avanzar, Dios está formando tu carácter. El apóstol Pablo dijo, edifíquense unos a otros, y no hay forma de edificar sino cuando somos formados en comunidad. Tengo una imagen aquí de un gimnasio. ¿A cuánto les gusta ir al gimnasio? Levante su mano con sinceridad, téngale un momentico arriba. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 7 van al gimnasio. Somos tal vez 90 personas en este lugar. 7 de 90 somos el 8%, a grandes rasgos. El 8%, el otro 92% no vamos al gimnasio porque muy seguramente nos da pereza. Una estadística, amén, pastor, amén, no te lo reveló carne ni sangre, pero una estadística dice que cuando una persona va sola al gimnasio, el 65% de probabilidad, más del 50%, no, el 65% de probabilidad hay de que la persona desista de ir al gimnasio cuando va solo. Porque va al gimnasio y de pronto, uy no, ya me dio pereza ir solo. Entonces, de pronto es uno de esos que paga el año, yo me forzo a ir, paga el año y al tercer mes dice, no volví a ir, perdí esa platica. Porque va solo. Pero dice una estadística que más o menos más del 80% de las personas que van acompañadas al gimnasio siguen yendo. ¿Por qué? Porque hay alguien que los anima. De pronto hay alguien aquí que dice, pastor, yo voy solo. Sí, estás dentro del 35%. Pero cuando una persona va acompañada, hay alguien que le diga, oiga, yo paso por usted. No, vamos. Ay, pero está lloviendo. No importa, vamos. Porque hay alguien que lo anima. Lo mismo pasa en la comunidad de fe. Lo mismo pasa con la fe. Cuando tú tienes a alguien a tu lado que te está animando y te está edificando, no, venga, ay, ya tengo pereza de ir, no, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no quiero orar más. Hay alguien que te está animando y que te está diciendo, no, venga a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Uy, pero Edgar sí es cansón, uy, no me suelta, uy, este hermanito, pero oiga, ya déjeme, porque te está edificando y animando para que sigas con tu vida espiritual. La compañía crea compromiso, ánimo y disciplina. Dios usa a otros para corregirnos. Por favor, repítalo conmigo. Dios usa a otros para corregirme. Sí, aunque no nos guste, Dios usa a otros para corregirnos según su palabra. No según los gustos, ¿no?, de cada uno, no, según su palabra. Para potenciarnos, para levantarnos, para formarnos y para acompañarnos. Porque, mis queridos hermanos, muchas de las transformaciones más profundas ocurren cuando alguien ha caminado con nosotros, cuando alguien ha estado con nosotros. Y yo lo he repetido varias veces, de pronto los antiguos lo saben, los líderes lo recuerdan, que usted puede pensar en un mensaje que haya transformado su vida. Piense en 3 mensajes que hayan transformado su vida. Rápidamente aquí. Piense
No me acuerdo del sermón de hace 15 días del pastor, pero hay 3 tal vez mensajes en algún momento en su vida que usted diga: estos mensajes me hicieron cambiar mi manera de pensar, hicieron esto en mi vida. Piensa en 3 mensajes, por favor. ¿Alguien encontró los 3 mensajes? ¿Ya? Aquí hay una persona, 2, 3, 4. Suele pasar. Sí. También me pregunta a mí 3 mensajes y yo, 3 mensajes. ¿Cuáles? No me acuerdo. Pero si yo le pregunto ahora, piense en 3 personas que hayan edificado en su vida y le hayan ayudado en su crecimiento espiritual, puede ser más fácil. Y usted piensa, fulanito, sultanito y merenceja o perenceja. Sí. Ya tengo 3 personas. Porque las personas influencian más en tu carácter de lo que tú estás pensando, de lo que a veces nos damos cuenta. Y por eso es necesario la comunidad. Transforma más profundamente nuestro carácter que un sermón. Tranquilo, yo ya lo sé, no sufro por eso. Pero ahora que lo sabemos, ahora que entendemos que la comunidad es importante, que es un plan de Dios para transformar mi vida, para pasar de ser creyente, ahora avanzar a ser un discípulo, ¿qué debemos hacer? Porque no se queda solamente en saberlo, sino en cómo aplicarlo. Y una de las cosas que nos enseña el pasaje de Hechos, de qué hacer ahora, lo primero es perseverar. Por favor, diga perseverar. Es el primer paso. Dice que los creyentes se dedicaban o perseveraban en. Y es que perseverar es algo que usted y yo tenemos que aprender en nuestra vida. Perseverar no es algo ocasional, no es algo poco frecuente. Perseverar es algo frecuente y constante en nuestra vida. Se vuelve una rutina de nosotros. Usted persevera en el lavado de dientes, en el lavado del cuerpito y en la comida, constantemente, por lo general, ¿cierto? Pero es algo que hacemos parte de nuestra vida, es una prioridad y es una decisión diaria. Eso es perseverar. Necesitamos trabajar en nuestra perseverancia. Si tú eres alguien que empieza algo y luego desiste, y empieza algo y luego desiste, empieza a trabajar en el continuar y en el perseverar. Porque es algo que nos ayuda a pasar de ser simplemente creyentes a ser discípulos. Dios quiere que perseveremos, y los discípulos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la doctrina que enseñaban. A algunos no les gusta la palabra doctrina, porque lo están adoctrinando allá, ¿no? Suena como mascota. Pero necesitamos ser adoctrinados por Jesús, por la palabra de Dios. Que venga y nos enseñe y nos adoctrine y nos transforme nuestra manera de vivir. Lo segundo que debes hacer, o que te aconsejo que hagas para poder pasar de creyente a discípulo, es que te conectes a un grupo vida. Ahora, ¿qué hacer? Conéctate con un grupo vida. Este espacio es maravilloso y hace parte de un proceso de discipulado intencional en tu vida. Que tú vengas un domingo a una reunión masiva de gente donde nos conectamos diferentes grupos para también ser iglesia, pero no es lo mismo y definitivamente no va a suplir un espacio de grupo pequeño, porque aquí no ocurre mucha comunidad y mucha relación. Apenas cuando el pastor le dijo salúdese, ¿qué hubo? O cuando se va a despedir se saluda y se abraza de pronto, pero eso no es comunidad. Discipulado tampoco es la enseñanza que recibes, porque el uno dice, pastor, discipúleme, ¿sí? Pero no es la enseñanza. El discipulado ocurre en el momento de relación, y un grupo vida está diseñado específicamente para eso, para que tú tengas relación con otras personas, hablen y digan en medio de una enseñanza de los apóstoles o la doctrina, podamos abrir nuestro corazón y decir, sí, a mí me pasó esto, o yo estoy luchando con esto en mi vida. En medio de los grupos vida pasa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es el momento de ser comunidad. Si tú no estás conectado a un grupo vida, seguramente te vas a sentir desamparado pero en esta iglesia nadie viene, nadie me llama, sí, porque no te has conectado a un grupo vida. Pero cuando te conectas a un grupo vida, te unes a una familia, te unes a un proceso intencional de discipulado y te transforma.
Venir solamente un domingo no te va a transformar por completo en tu vida. Es como quien va a un médico y el médico le da la medicina, ¿sí? Y se toma una parte de la medicina un día y la otra después, 8 días después. Después le dice al médico: no, esa medicina no sirve para nada. El médico le dijo: pero ¿se la está tomando con qué frecuencia? Era cada 8 horas, cabezón, ¿sí? No era cada 8 días. La descripción dice horas, no días. Y eso hace que surta efecto en nuestra vida. El evangelio no deja de ser con poder por causa de la persona, por causa del que predica, por causa de la iglesia, sino por causa de la persona que lo digiere, por la persona que decide la frecuencia con la que el evangelio transforma su vida. Y por eso es importante que hayan más espacios dentro de tu semana para recibir transformación. La comunión no es un vernos en la iglesia, por el contrario, es compartir la vida, visitarnos, escucharnos, acompañarnos, orar unos por otros, celebrar los cumpleaños como lo hacemos en los grupos vida, sostenernos unos a otros. Un creyente asiste a reuniones, mis hermanos, pero un discípulo comparte su vida con otros. Sabe que se trata de compartir la vida. Cuarto, se comparte lo más sabroso, que es el pan y la comidita. Si hay algo que nos falta en los grupos vida, como les dije, es la comida. Siempre tiene que haber un espacio de compartir la comida. Pero no solamente el partir el pan o compartir la cena o compartir la comida hace parte de el compartir el discipulado, el abrir nuestra vida, sino también los momentos de dificultad. Cuando Jesús habló acerca del pan en la cena, dijo que el pan representaba su cuerpo, los momentos difíciles donde era lacerado, donde iba a ser molido, entregado, y un momento donde es bueno abrirse en medio de dificultades y momentos de dolor, de sufrimiento, es en medio también de un ambiente de comunidad. Cuando tú compartes esos momentos, ese tipo de alimentos que también nos ayudan unos a otros. En los grupos vida tenemos los espacios para que uno diga: wow, siento que Dios me habló a través de esa historia dura de esta persona. Siento que hay una respuesta a mi porqué de esta circunstancia, por eso que contó esa persona, por ese testimonio. Ahora lo entiendo mejor. Y eso ha pasado en los grupos vida, en el abrir ese compartimiento del pan, no solamente físico, sino también espiritual. Compartían la comida abriendo su corazón. Jesús lo hizo con sus discípulos a través de las mesas cuando estaba con ellos, y en la iglesia del primer siglo también lo hizo. Y por último, el orar juntos y el animarse unos a otros debe ser algo que debemos trabajar en nuestra vida. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿usted se acuerda de la imagen de Jesús llevando la cruz hacia el Gólgota? Hubo un momento en donde no pudo más y se cayó, y se le cayó la cruz, y un soldado manda a un hombre a levantar la cruz y a llevarla por Jesús, y a ayudarle a Jesús a llevar su cruz. Si Jesús necesitó ayuda de la comunidad para llevar sus cruces, ¿cuánto más tú y yo, que no somos Jesús, que queremos parecernos a Jesús, pero que no somos Jesús? Quiero terminar leyéndote este pasaje de Lucas capítulo 14 versículo 15. Con esta me despido. Dice Lucas capítulo 14 versículo 15, dice: uno de los que estaban sentados, en la Reina Valera contemporánea, uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. En otra versión dice: el que parta el pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. Un hombre muy rico. El versículo 17 dice: a la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan que la mesa ya está servida. Como cuando lo llama uno la mamá: ya está servido. El versículo 18 dice: pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero le dijo:
acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, por favor, discúlpame. El versículo 19 dice, otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, por favor, discúlpame. Versículo 20 dice, y otro más dijo, acabo de casarme, así que no puedo asistir. El versículo 21, cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. El versículo 23, cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Los invitados hacen referencia a los que creen en Jesús. Las personas que saben de Jesús, que creen en Dios. Pero los que aceptan son los que convierten y entienden que se trata de una celebración y una comunión, de ser parte de un banquete, de sentarse a la mesa y compartir con otros. Y a eso muchos que creen dicen, no puedo, perdóname por favor, no puedo asistir. ¿Por qué? No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, acabo de comprar un terreno y hay mucho para hacer en el terreno, no sabes lo ocupado que estoy, no puedo ser familia, no puedo ser comunidad, no puedo unirme a esa visión de discipulado, tengo mucho para hacer, mis prioridades son otras. Otro le dice, no, acabo de comprar unas cosas importantes en mi vida y por causa de lo que tengo, de mis posesiones, de mis riquezas, no puedo asistir, no puedo ser familia, no puedo ser discípulo. Y otro le dice, me acabo de casar y por causa del amor no puedo seguirte. El amor me divide y me separa de ser familia. Y Jesús lo que hace es, ok, entonces recojamos a todos los que no son, o este reino dice, entonces recojamos a todos los que no son invitados, que vengan de cualquier parte, pero quiero mi casa llena. Si hay algo que hay en el corazón de Jesús, es que quiere que haya lugar para todos los que quieran entrar, que haya espacio, que todos los que puedan venir de las calles, de los atajos, de las plazas, de cualquier lugar, puedan disfrutar de la comunión y de la familia y del banquete que le ha preparado. Partir el pan y disfrutar del banquete hace parte del ser iglesia y de pasar un proceso de transformación y discipulado por medio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Como dijo Jesús, esos son los invitados. Tal vez tú seas parte de los que quieran, pero tal vez no tiene el tiempo, tal vez no tiene la iniciativa, tal vez estás pensando, no, pero es que mi familia, pero es que mi pareja, está muy difícil que yo me comprometa y sea discípulo. Pero Dios quiere que tú seas parte de la casa llena. Y yo quiero invitarte y animarte para que aceptes este desafío, para que primero creas, pero te conviertas en iglesia, para que pases del creer al ser familia. Y por ello, comprométete con la verdad de la doctrina. Invierte tu vida en otros, en la comunión. Renueva tu compromiso partiendo el pan, manteniendo la cruz en el centro de tu vida diaria. Y clama a Dios por otras personas. De esa manera, trabajamos en pasar de ser creyentes a discípulos. ¿Podemos decir amén, amén? Lo siento así como, pastor, ay. Pero digámoselo a Dios con nuestro corazón y dígale a Dios, quiero ser discípulo, si está en su corazón decirlo. Póngase de pie y oramos, iglesia. Y cierra ahí sus ojos como para que se concentre y dígale, Señor, vine a este lugar porque quiero ser transformado, o porque necesito una palabra
de parte de ti. Pero quiero que tu palabra transforme mi vida. Quiero crecer y dejar de ser solamente una persona que cree en ti para ser un discípulo, ser parte de tu familia y recibir la transformación en mi carácter. Dígale conmigo al Señor: quiero ser maduro. No quiero dejarme llevar. Quiero ser de los que permanece. Quiero ser de los que se afirma en ti. Señor, aquí está nuestra vida que queremos poner delante de ti. Padre eterno, queremos pedirte que como iglesia nos muevas a ser la mayoría discípulos tuyos. Que no seamos la minoría, sino que la mayoría seamos discípulos que invierten su vida, que saben la importancia de la comunidad y de la familia, que participan de los diferentes momentos para poder crecer espiritualmente, para poder ser transformados y ser lo que tú quieres que seamos. Señor, si quizás hay momentos que nos han alejado de la familia, que nos han alejado de la iglesia, si quizás tenemos en nuestro corazón dolor por alguien que nos ofendió, que podamos atesorar la palabra tuya que dice que en el reino de Dios no se identifica por la falta de ofensa, sino que se identifica porque abunda el perdón, porque abunda el permanecer en la comunicación, en la comunión y el vínculo que crea el Espíritu Santo entre unos y otros. Por favor, Espíritu de Dios, sana nuestro corazón, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser sanados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos darle un aplauso a Dios. Y queremos recibir también a los que vienen a este lugar por primera vez. Si hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez, por favor, ahí en su puesto levante su mano. Queremos recibirlo. Bienvenida. Qué bueno que viene a este lugar. Bienvenida. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Bienvenido. Qué bueno que pudo venir a este lugar. Queremos como iglesia que nos acompañen a un espacio bien especial. Va a estar pasando unos de staff, si de pronto algunos me ayudan ahí a acompañarlos allá en las filitas para que vayan a la parte de atrás. Van a llevarlos al segundo piso, allá van a orar por usted, van a hablar con usted, van a darle un refrigerio delicioso y va a poder compartir algo también con ellos. Así que acérquese a ellos. Y todos nosotros vamos a cerrar este tiempo dándole gracias a Dios, porque ahora vive Él en nosotros. ¿En cuántos vive Dios? Diga: Dios vive en mí. Y vamos a cantar y adorar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Protestaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh,
en ti, soy libre, ser exaltado, tu amor, no se acaba, oh, oh, oh. Tú vives en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito yo, eres mi libertad. Tú vives en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito yo, eres mi libertad. Dios les bendiga.